escuchaba una bendita frase que empezó desde el primer día que yo empecé a ir donde el ginecólogo hasta casi la edad que tengo. La que lástima. Esta niña cuando sea grande nunca va a poder tener hijos. ¿Qué pasó? Que el diagnóstico básicamente me generó ya algo a nivel psicosomático. Ya mi cuerpo dijo, es cierto, no podés. Cuando yo estaba próxima a casarme, yo una vez lo llamé por teléfono llorando y le dije, yo no me puedo casar con vos porque mi máquina no sirve. Y yo no te puedo dar hijos. Y me decía, ¿vos quién te dijo que yo me quiero casar con una máquina? ¿Quién te dijo eso? Y yo, de verdad. Y él me dijo, yo me quiero casar con vos. Y nosotros vamos a ser fructíferos de otra manera. O sea, ahora que va a ser el Día de las Madres, yo me acuerdo que yo le decía, yo primero me veo celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el Día de la Madre. Así te lo pongo. O sea, no estaba en mi radar, no existía para nada. Ninguna posibilidad. Yo puedo decir eso, ¿me entiendes? De que no es que tu vida se perdió, no es que no tenés un propósito, no es que no tenés una misión. Es que tu misión se redirige. Hay que buscar por dónde me tengo que ir yo. A nosotros nos costó. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Me encanta siempre compartir contenido con todos ustedes y hoy quiero darle la cordial bienvenida por segunda vez a mi set, Julia Loredo, ¿verdad? Sí. Loredo, psicóloga, y hoy vamos a estar compartiendo una parte no tanto en el área profesional, sino que en el área personal. Así que la comunidad de Julia, bienvenidos a este podcast. Y esta es la segunda vez que nos visitas aquí en mi casa, Julia. ¿Cómo estás? Pues bastante bien, contenta. Le estaba contando a mi esposo hoy en la mañana porque él me decía, Julia, ¿y tu traje y tu blazer? ¿Y no vas a ir al salón? Y le decía, espérate. Hoy va Julia. Sí. O sea, hoy como, no es Julia como necesariamente la psicóloga profesional que va a ir a hablar de ese tema, sino que Julia, su vida, su historia, su sentir. Y Julia se viste de flores, Julia se hace un mollo. Correcto. Muy contenta, la verdad, de poder compartir y gracias por la invitación. Cómoda hoy. Sí. Y digo segunda vez que viene a mi casa porque les cuento que la primera vez que te conocí fue grabando un programa de acceso que nuestra querida Roxana Vega nos presentó, y es entonces donde quedó el enlace juntas, que me encantó tu fluidez, cómo es increíble, cómo hay gente que la conoces a veces por primera vez y conectás, fluís, te cae bien la persona, ya llegas a una cierta edad, ¿verdad? Como que ya haces a un lado como que, Sí. ay no la conozco, no le hablo, ¿verdad? Sí, y hay otra cosa que trasciende ahí. Ajá, exacto. No, fue un espacio súper rico, divino, que compartimos ese día. Y bueno, después nos comunicamos un poquito más, hablamos de otros temas como de la protección patrimonial, y yo dije, la Julia tiene que grabar conmigo. Recuerdo que en ese momento que grabamos, Julia, vos estabas embarazada. Sí. Y estabas en un embarazo difícil y estabas apenas comenzando, ¿verdad? Sí, estaba como a la mitad. 4 o 5 meses. Ajá, por ahí. Porque cuando vine a Acceso tenía 4. Imagínate. Entonces, tal vez habría tenido como 5 por ahí. Ok. Y bueno, generalmente en estos espacios nosotros hablamos la parte personal del invitado, su historia, los retos que llevan consigo. Y recuerdo que tuve un episodio con María Elena Pérez, que ella es experta doctora en la parte de la fertilización, reproducción humana. Y Mari compartía conmigo parte de su trayectoria, ¿verdad?, para el camino a su profesión, pero también me contaba cuál era la parte de el paciente, cómo vive su proceso, cómo a veces muchos pacientes logran ser papás y otros no logran serlo,
cómo manejar algunos comentarios de las personas. Pero ese podcast estaba del lado de la persona que te guía, Claro, del profesional. No tenía yo la otra parte, una persona que lo viva, que lo transite y que lo supere de una u otra forma. Entonces, por eso es que te hemos invitado el día de hoy y queríamos que nos contaras un poquito acerca de vos y cómo viene Julia a reconocer esta profesión y cómo nos podrías describir esos primeros encuentros con ese descubrimiento para tu profesión. Hablando meramente de la psicología, ¿verdad? Ajá, y cómo después lo conectamos a esta parte de, la gente no sabe, esa parte del reto que conllevó hasta hoy por hoy ser mamá. Claro. Pues, ¿qué te digo? Mira, interesantemente yo desde chiquitita, llegaba alguien donde mí me preguntaba cosas, consejos, adultos, o sea, desde muy chiquita. Incluso tengo una escena muy, muy divertida en mi cabeza, de la que mi mamá se acuerda, que es que yo iba a clase de piano, que tenía como 9, 10 años, y mi profesora, en vez de darme clase, me contaba las cosas que le pasaba con el esposo. ¡Wow! 9 años. Sí. Y entonces la clase se basaba en yo, mire, pero mejor comuníquese de esta manera, dígale esto, háblele de su sentir, no le eche la culpa. Wow. 9, 10 años. Increíble. Y entonces yo llegaba a mi casa contándole a mi mamá y me decía, ay, chaval, ¿y entonces para qué te pago yo estas clases? Pero ella veía en mí como esa realización, siendo tan pequeña, de sentir que ayudé a alguien, de sentir que le dije a alguien cómo podía ser mejor. Y entonces, a medida que el tiempo iba pasando, mis compañeros de clase, cuando empecé a ir, por ejemplo, a movimientos de la iglesia, siempre fui alguien que yo considero que tengo el don del consejo. Más allá de la profesión y de lo que uno estudia, yo firmemente creo que mi Señor me ha regalado el don del consejo. Entonces, con la gente yo podía adentrarme y la gente tenía confianza conmigo y yo dije, yo quiero estudiar psicología. Pero, ahí viene el pero, mis papás me dijeron que no. Entonces, bueno, era una profesión que no te da dinero, con la que te vas a morir de hambre. Yo soy de Matagalpa y allá psicólogos abundan y psicólogos que pues no ejercen sus carreras como otros sí. Entonces estaba ese espejo de mis papás, obviamente queriendo lo mejor para mí, por supuesto. Claro. Me dijeron no. Entonces, mis papás pues, con todo esto que yo tengo el don del habla también, me decían, nosotros te vemos como una gran política, me decían, te vemos ya que en la mesa de los magistrados y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues la cosa es que me metí a la universidad y me enrolé en la carrera de Ciencias Políticas. Estudié 2 años y medio de Ciencias Políticas, los peores 2 años y medio de mi vida. Fui a dar incluso hasta el hospital, con lumbalgia por el nivel de estrés que tenía. Me tocaba hacer ensayos de 10, 20 páginas de una noche para otra y eran en inglés, porque yo estudié en una universidad gringa y venía de un colegio de habla hispana, entonces ese fue un gran reto para mí. Aparte de que el estudiar la carrera de Ciencias Políticas era como un reto porque había mucha competitividad. Claro. O sea, desde ahí ya se veía el que yo tenía que ser el mejor. Y yo no estaba para eso. Esos fueron 2 años y medio súper desgastantes y un día literalmente me harté. Y sin permiso me fui con mis papeles a registro y le dije, me cambio de carrera al encargado de registro. Y me dijo, Julia, vas a perder 2 años y medio de clase. Y yo, no me importa. Y entonces, sin decirle a mis papás, me cambié y logré hacer ahí unos cambios. Me convalidaron varias clases que no eran necesarias para mi carrera y logré, por así decirlo, convalidar 1 año completo. Entonces solo tuve que estudiar como un semestre y alguito más. Y al final del semestre le llegué contando a mis papás en diciembre, porque yo vivía en la universidad, entonces solo llegaba para las fiestas. Y le dije, me cambié de carrera, estoy estudiando psicología. Aquellos 2 casi que les dio el infarto. Me dijeron, bueno, ahora vamos a decir que sos astronauta porque ya no sabemos ni qué estudiar, no sé qué, no sé cuánto. Para ellos fue muy duro, claro. Obviamente, porque les mentí, les oculté algo. Sí. Pero después se dieron cuenta que yo estaba súper feliz. O sea, yo era feliz, me encantaba. No era la de las mejores notas porque tenía otras cosas que hacer. Yo tenía una beca católica en la universidad, entonces me encargaba de la vida pastoral de la universidad y teníamos un trabajo súper fuerte con los jóvenes. Entonces
no era la de los cienes, pero mi trabajo era un trabajo al que le ponía mucho amor. Claro. Entonces, pues aprendí un montón. Me encantaba desde mi primer año que me pasé a psicología, me fui a hacer pasantías a centros de adicciones, a trabajar con personas con discapacidad, con personas de la tercera edad, desde un principio, a absorber todo lo que pudiese. Y no sé qué pasaba, que conectaba con la gente y me daban como más que el trabajo de sacar copias y ya me ponían a estar en terapias acompañadas y todo esto. Entonces aprendí un montón y me di cuenta que estaba en mi charco. Me valía si me iban a pagar $2 por una cita. Es la fecha y si alguien pues realmente no puede pagar el costo, no me importa. A mí lo que me interesa es que la persona sane. Entonces, más o menos por ahí va la historia profesional. Y te la conecto con este otro tema porque fíjate de que en mi carrera yo sentí, o yo he venido sintiendo que yo ahí era madre. Uh-huh. Y mis pacientes lo dicen. Uh-huh. O sea, es como... Yo aquí te voy a hablar de muchas cosas que probablemente van a ser escuchadas y vistas de una no tan buena manera porque en la escuela de la psicología te enseñan que hay muchas cosas que tienen que ser así, como que uno pues no puede, por ejemplo, adentrarse tanto con el paciente, como que crear una relación. No es que son mis amigos, pero sí yo en mi consultorio yo lloro con mis pacientes. Si mi paciente me está contando una historia muy difícil, yo lloro con ella. Yo lloro con él y yo me tiro al piso y yo los abrazo y me abrazan también. Y es un ambiente en el que se siente realmente una conexión muy grande. Entonces, ahí me entendé, yo me sentía que yo estaba siendo mamá. O sea, que yo estaba ejerciendo ese papel. Como que estaba guiando a alguien, sí. Dándole una figura protectora y de guía. Correcto. ¿Y por qué te cuento esto? Porque resulta de que, yéndonos un poquito para atrás, uh-huh. A mí me viene mi menstruación cuando yo tengo 8 años, la primera vez. Que no es normal. Que no es normal. Y entonces me viene la menstruación por primera vez a los 8 años, con unos dolores espantosísimos. Nunca se me olvida que mi papá lloró como niño, él durmió conmigo ese día. O sea, me acuerdo y me dan ganas de llorar, ¿viste? Entonces, me acuerdo que él durmió conmigo y me decía, mi niña, te me hiciste grande, no sé qué. Y él fue el que me fue a comprar la toalla sanitaria y todo. ¿Y entonces, a vos ya te habían preparado con ese tema o solamente habías escuchado y se dio o ya estabas lista? Fíjate que sí, mi mamá y yo siempre tuvimos una comunicación bastante bonita en ese sentido. Yo soy hija única. En la tierra mi mamá perdió 3 hijos. Cuando los tenía 3 hijos. Y uno de ellos lo tuvo muerto un 24 de diciembre a las 12 de la noche con 8 meses y medio de gestación. Ya estaba formado totalmente. Sí. Entonces, tengo 3 hermanos en el cielo, que son los hijos de mi mamá, 3 varones. Y entonces, como hija única, pues ella y yo teníamos una muy buena relación, claro. Me compartía de todas estas cosas, pero es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Cuando ya llega, cuando pasa, nunca se me olvida que ese día que me vino la regla por primera vez, tenía un modelaje en el colegio. Y entonces me habían comprado un buzo porque era de deporte, un buzo rosado con un suéter bien bonito y no pude ir porque no podía ni caminar, me daba vergüenza. Claro. Entonces le decía a mi mamá, mírame, no tengo una bolsa, no tengo sangre, no sé qué. Entonces para mi papá fue el infarto. Pues, es traumático para una niña eso. Él se moría porque decía muy chiquita y todo esto. Entonces, pues la cosa es de que me vino, no recuerdo exactamente cuánto me duró, pero sí sé que fueron más de 7 días y con mucho dolor. La cosa es de que pasó un año y no me volvió a venir la regla. Rarísimo. Un año entero. Entonces dijeron, bueno, saber qué habrá sido, ¿verdad? No sé qué. Y al año me vuelve a venir con mucho más dolor. Y entonces ahora sí mis papás dicen, pues tenemos que hacer algo al respecto. Entonces me empiezan a llevar donde los ginecólogos. Esto fue incomodísimo. Gracias a Dios, por tener la edad que tenía, no había una revisión meramente, pero sí, yo no estaba acostumbrada que a los ultrasonidos que me hablaran del tema. No sé, era muy incómodo. Y especialmente era incómodo porque yo escuchaba una bendita frase que empezó desde el primer día que yo empecé a ir donde el ginecólogo hasta casi la edad que tengo. La que lástima. Esta niña cuando sea grande nunca va a poder tener hijos. Desde ese momento, o sea, que son 10 años, 9 años, ¿me entendés?
Y entonces me hacían los ultrasonidos y lo que le decían es, estos ovarios no son normales. Están fundidos en folículos, en quistes, y los tiene como una pasita, como que si estuvieran quemados. Y en efecto, pues en el ultrasonido se veía aquello chiquito y no normal. Y era la misma canción, que lástima. Nunca va a poder tener hijos. ¿Vos en ese momento y a esa edad dimensionabas esas palabras o solamente escuchabas y no lo tomabas en cuenta? O sea, no. Quizás en esos primeros años realmente no. Lo que sí era interesante era que después de eso, lo interesante era ver la cara de mi mamá. Eso era lo interesante, porque ella salía muy triste. Y claro, ¿no? Ahora que te comento que había una historia en ella de pérdida de 3 hijos, y no solo eso, algunas de sus hermanas perdieron hijos también, incluso partos gemelares de también 8 meses y medio de gestación. Sí, qué fuerte. Era algo que se veía, ¿no? Entonces me imagino yo todo lo que mi mamá podía pensar en ese momento, como claro. Se repite la historia, culpa. Pudo haber pensado que ella me había pasado alguna especie de maldición y de algo malo, ya sabes. O algún gen. Uh-huh. Y entonces su cara era una cara de tristeza, de culpa, de muchas cosas, y no me decía nada. Era un tema que se trataba de no hablar. Y como te digo, en ese momento pues realmente yo no dimensionaba mucho, hasta que ya vienen como los 14, 13, por ahí, que me empiezan a dar pastillas, hormonas. Y ese fue el punto clave, porque ¿cómo le das a una niña de esa edad pastillas? ¿Verdad? Estamos hablando de las famosas Dianidix y Jasmine, que son anticonceptivos y que tienen una gran repercusión en el cuerpo de la mujer. Y no solo eso, me daban 1000 miligramos de metformina, 1000 en la mañana, 500 en la mañana y 500 en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque aparte de los ovarios poliquísticos había resistencia a la insulina. ¿A esa edad? Sí. ¿Y esa resistencia a la insulina, a qué se debía? ¿Por el peso? ¿Por qué? No, si era así. ¿Pero por qué? Fíjate de que esa es otra de las cosas que yo me lamento ahora, porque lamentablemente puede que no hayamos ido a los especialistas correctos. O buscar una segunda opinión. Pues sí fuimos a una segunda, una También, tercera, una igual. Cuarta. Increíble. Y no sé si era el tiempo, o sea, el manejo de los casos en ese entonces. En ese momento. Uh-huh. Entonces, lo que escuchaba era lo mismo. Ay, pobrecita, la muchacha nunca va a poder tener hijos. Eso era la regla, la norma, la frase. Y entonces me empezaron a dar estos medicamentos. Y hubo una vez que hasta me caí de las gradas de mi colegio porque me desmayaba. O sea, era demasiado fuerte el medicamento. La metformina es fuerte. La metformina es fuerte. Yo una vez me la tomé, me acuerdo, porque una amiga del trabajo me decía, mira, tómate esa pastilla y te aseguro que vas a bajar de peso y que no sé qué. Yo, fíjate que me desvanecí. ¿Sí? Y yo digo, ¿cómo hace la gente para aguantar esto? Y estaba grande. Y estaba grande, más de 18. Ahora imagínate que son 13, 14 años, ¿verdad? Sí. Y la tomé por casi 8 años. Consecutivamente. Y entonces, la hormona, la metformina, mi mamá dijo, no, yo no le puedo hacer esto a mi hija, y me la quitó. Y entonces creo que la habré tomado tal vez solo como 8 meses por ahí. Pero me ponía muy mal, muy mal, decaída. Es un medicamento que te puede dar incluso depresión. Entonces yo estaba hormonalmente mal, emocionalmente mal, físicamente mal, porque me puse súper delgadita. No quería comer porque no tenía apetito. Entonces fue duro, fue súper duro ese tiempo. Pero vuelvo a repetir, ya en esa edad, ya no era que si me dolía el cuerpo, ya no era que si me dolía la cabeza, ya no eran los síntomas, ya era la frase. Ay, pobrecita, nunca va a poder tener hijos. Y entonces nunca hubo un diagnóstico en sí, per se, ¿verdad? Que dijera, mire, aquí dice, usted lo que tiene esto y por eso no va a poder. Exacto, el diagnóstico fue la frase. Ya. Y aquí voy a meter ya mi profesión, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasó? Que el diagnóstico básicamente me generó ya algo a nivel psicosomático. Ya mi cuerpo dijo, es cierto, no podés. Y empecé a percibir ahora síntomas nuevos. Yo en ese momento no tenía una vida sexual activa, pero no necesitaba tener una vida sexual activa para ahora yo en retrospectiva darme cuenta que mi cuerpo algo estaba diciendo. Uh-huh. Entonces era como, los dolores eran súper fuertes. Si yo me ponía nerviosa, sangraba. Sin estar en tiempos de periodo.
Qué fuerte eso. Sí. Si yo me ponía nerviosa, sangraba. Si tenía tal vez una exposición muy importante para mí, podía sangrar 2-3 días hasta que ya eso pasaba. Entonces ya no era normal. Ya había algo a nivel psicosomático. Claro. Entonces, aquí te voy a hacer también un paréntesis para que puedas entender mejor. Esta es la primera vez que comparto esto públicamente. Pero también algo que tuvo mucho que ver, y lo comparto porque muchas personas pueden estar viviendo algo así y no entender que esta es la razón de ser. Yo vengo de una historia de abuso sexual, en donde no necesariamente hubo una violación, y esto lo remarco porque lamentablemente todavía tenemos los mitos de que un abuso sexual es solamente una violación donde hay una penetración, pero no es así. Sí. Existe todo lo que es el manoseo, existe algo incluso que se llama abuso sexual de contacto indirecto, en el que no necesitan que te toquen. Alguien te puede exponer a la pornografía, alguien te puede mostrar sus genitales, alguien te puede invitar a ver 2 personas haciendo algo a nivel sexual, y eso también es un abuso. Sí. Y yo desde los 6 años experimenté abuso sexual hasta que cumplí 14, 15, por diferentes personas. Y aquí... ¿Y eso nunca lo hablaste con tus padres? ¿Ellos no lo supieron? ¿Cómo lo manejaste a tu edad? Fíjate de que el primero, y también voy a tratar de dar el detalle porque es muy importante para los papás, el primer abuso que yo viví fue un abuso entre niños. Eso existe. Si bien es cierto, el niño no tiene la conciencia de que está haciendo un daño, las secuelas son las mismas. Entonces esto que los jueguitos de la casita, que juguemos a la mamá y al papá, y todo esto llevaba a cosas que eran de adultos. Claro. Y eso también es un abuso sexual entre niños. Se llama abuso sexual reproducido porque incluso muchas veces un adulto abusa de un niño y este niño lo reproduce entre otros niños. Sí. Y tiene las mismas secuelas. Entonces, la primera vez que yo experimento esta situación, yo salgo corriendo donde mi mamá y le cuento. Y me dice, mi amor, probablemente están jugando. Así. Y eso fue lo que se me quedó en la cabeza. Bueno, esto es un juego entonces, ¿ya? ¿Y qué era específicamente lo que pasó? Pues mira, no tengo tantos recuerdos, pero sí sé de que estábamos jugando a la mamá y al papá, y pues la mamá y el papá tienen posiciones que son meramente sexuales. Oh, ya. Y entonces mi cuerpo estuvo expuesto a Entiendo. porque fue un niño, estuvo expuesto a este niño, y obviamente donde hay una estimulación se experimenta placer. Aunque seas una niña de 6, 7 años, es un aparato reproductor normal que va a experimentar placer al sentir una estimulación. Entonces yo no recuerdo tanto qué fue lo que pasó, pero sí sé que por ahí iba porque estaba también una prima mía y ella después me cuenta. Entonces ya, porque en mi proceso de sanación yo quise buscar y entonces, bueno, a ver de qué se acuerda ella. Entonces yo le hago la pregunta para que me cuente un poco y ahí es donde entiendo, porque yo no tenía muchos recuerdos. Uh-huh. Entonces... hay mucha desinformación, ¿me entendés? En este tema realmente hay mucha ignorancia muchas veces. Hay mucho miedo también y entonces a veces no se tienen las mejores herramientas para enfrentarlo. Claro. Y pues esa fue la respuesta, me imagino yo, entre el miedo, entre el shock y entre incluso hasta la negación de ignorar. Claro. Y sé que tal vez en las herramientas, como decís vos, que uno tiene hasta el momento, uno contesta. Uh-huh. Pero vos que has estado... estás ahora más informada de toda esta situación, que ahora sos mamá, correcto. Imagínate, con mucha más razón, que es tu especialidad, cómo un papá puede manejar una situación de esta. Porque mira, necesitamos hablar con los hijos de formas claras, porque antes no se hablaban de este tipo de temas, porque a uno le daba pena, porque no quiero causar... que mi hijo tenga una malicia con este tipo de temas, pero también está la otra parte que es una parte normal de cada ser humano y que en dependencia de las edades de los niños vamos a irles comunicando. Correcto. Pero no nos podemos adelantar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, si vos pudieras ayudarle en este término a tu mamá, que tal vez en ese momento contestó de la manera que mejor pudo y trató, obviamente, como un papá, por ejemplo, si está pasando por esta situación o su hijo vino y le contó, ¿cuál sería la recomendación para manejarlo? Fíjate que yo primero te hablaría de lo previo. Algo que fue algo que también yo viví, que digo que rotundamente no lo hagamos, es que no le pongamos nombres que no son a los genitales. Empecemos por ahí.
Okay. Que la galletita, que el panchito, que el muñequito, que el pajarito, que no sé qué. No, tienen su nombre. Y eso es, por ahí, partamos por ahí. Porque claro, ¿me entendés? En el juego del abuso, o sea, hay una historia bien difícil que rondó por mucho tiempo en las redes de un tío que le decía a su niña que jugaran a comerse su galleta. Y entonces la niña pidió ayuda a la maestra y le decía, mi tío me dice que le dé mi galleta. Y nadie le entendía, por supuesto, porque el tío usó palabras claves, porque aquí hay todo un juego mental, ¿no? Claro. Nadie entendía lo que estaba pasando hasta que la llevan al psicólogo y dibuja la galleta, que era su vagina. Y hasta en ese momento, después de años, se entendió que era lo que estaba pasando. Entonces partamos por ahí. Las cosas, los aparatos reproductores tienen su nombre. Sí. Y eso es lo primero que tenemos que enseñar. Entonces, habiendo dicho eso, y claro, también otra cosa importante es propiciar que no hayan secretos. O sea, ahora que yo tengo a mi bebé, yo le digo a mis papás, no es porque yo no creo en ustedes, es porque yo no quiero que mi hija crezca con esto, pero no le digas a tu mamá y te doy este caramelo. Sí. No, puede ser un caramelo, pero el día de mañana va a haber alguien que le va a decir que guarden otro secreto que no es un caramelo. Entonces, llamarle a las partes por su nombre, no enseñar a tener secretos, decir las cosas a como son, enseñar a poner límites, todo de manera preventiva, ¿no? Claro. Cuando ya pasa la situación, la mejor manera de enfrentarlo es creyendo. Eso es lo primero. La validación, no tenés idea el cambio que genera. Si a mí me hubieran dicho, vamos a ver dónde estabas, aunque yo me lo hubiese imaginado, ponele, pero con el hecho de que me hayan agarrado de la mano y me hayan llegado y me hayan dicho, miremos qué pasó, yo digo, hombre, se hizo algo, ¿me entendés? Sí. Al respecto. Puedo acudir a ellos y me van a ayudar. Correcto, porque con esto que vos decís, te cuento la siguiente parte. Yo te estoy diciendo de que yo viví historias de abuso por muchos años y esa fue la única que yo conté. Después de esa que yo hablé y yo recibo esa respuesta, yo digo, yo esto no lo puedo volver a contar. Entonces, volvieron a pasar más sucesos y no se contaron. No se contaron. Porque, qué sé yo, me iban a regañar, no me iban a creer, a lo mejor yo estaba exagerando, me lo estaba inventando. O era normal por lo que te dijeron. Exactamente. Entonces mi mente eso fue lo que entendió. Y aquí viene un punto importante, porque se pueden preguntar qué tiene que ver que a la chavala le han dicho por muchos años que no podía tener hijos y esto. Que hay algo, te recomiendo un libro de Bessel van der Kolk, alguien que habla bellezas en términos de trauma, especialmente el abuso, que su libro se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y es que el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo tiene memoria. Entonces, en el momento que se vive una situación de abuso, como secuela, el cuerpo entiende que todo lo que es a nivel sexual es malo. Y se cierra. Claro, a cada quien le pasan cosas diferentes, ¿verdad? Claro. Pero mi cuerpo, el de Julia, venía con todo Ay, mira, Gabriela, que a veces tengo palabras que son en inglés y no me acuerdo cómo se dice en español. Pero uno trae como ese background, ¿no? Como todo eso atrás, ese aprendizaje atrás, en el que la historia de mi mamá, la historia de mis tías, mi historia a nivel hormonal, que ahora yo entiendo que era también una secuela por lo que yo había vivido. Claro. Entonces mi cuerpo dice no y se cierra. Y se cierra. Y cómo, entonces, antes de casarme, ¿cómo me doy cuenta yo que el cuerpo lleva la cuenta? Por los dolores. A mí me daban dolores en las mamas y uno de los abusos que viví tenía que ver con mi pecho. Se me ponían morados y nadie entendía por qué. Me llevaban al médico y todo estaba bien. Pero morados como que se iba a podrir, morados. Qué raro. Y un dolor horrible. Y me llevaban al médico y no pasaba nada, todo estaba bien. Agregándole el hecho de que el doctor me tenía que tocar y apretar, ¿verdad? Y que nadie me preguntaba que si quería una mujer o no, porque era el INSI, porque, o sea, bien difícil la cosa. Sí, claro. Y entonces, el cuerpo lleva la cuenta y antes de casarme yo lo empiezo a ver de esta manera, pero cuando yo me caso es donde empiezo a ver que de verdad el cuerpo tiene memoria. Y esto que te voy a contar, ayer yo le pedí permiso a mi esposo para poder decirlo públicamente. Claro. Porque una de las cosas más duras para mí, te lo puedo decir y me duele un montón, es que desde el momento en el que yo me casé, las relaciones íntimas eran muy dolorosas. Y no hay nada peor que amar a alguien con todo tu ser y experimentar dolor en algo que es sano, que es bueno, que es sagrado. Nosotros somos personas de mucha fe y creemos en que el sexo es santo
es bueno, es sagrado. El cielo se alegra cuando un matrimonio tiene intimidad bajo la bendición de Dios. Claro. Y sentir dolor me llenaba de cólera, me llenaba de tristeza y yo era como, esto no es posible y esto es culpa de esto. Claro. Claro, ¿no? Vos sabías dentro de vos que realmente era algo que vos no habías sanado, era algo que no había cerrado ni había ido a decir, ¿por qué esto sigue sucediendo si tal vez no estoy ahí? Sí y no. Mira, yo estudié psicología y cuando vos te gradúas de psicólogo general, una clase ves que tiene que ver con el trauma, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con el todo, pero no salí especialista en el tema, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando yo me gradúo, yo sabía que yo quería una especialidad y la especialidad que yo estudio es en el abordaje de la ansiedad. Entonces, esa historia de mi vida estaba ahí, pero llamémosle que había un tanto de negación o que pensé que porque yo pasé procesos espirituales muy fuertes para sanar esta historia y yo dije, este capítulo ya lo tengo cerrado. Entonces dije yo, pues bueno, a lo mejor no hay necesidad de tratar este tema en sí en terapia. Entonces, aparte de que mi esposo conoce mi historia desde que nosotros somos amigos, él sabía con quién se estaba casando, él sabía que yo podía tener, que yo probablemente no podía tener hijos. Paréntesis, te fuiste donde te casaste, pero realmente vos fuiste su amiga primero, Sí. después fueron novios, Sí. llegó a pedir tu mano a tu casa y contame esa parte que te la saltaste. Sí, tenés razón, vos sabes aquí entre el calor de la situación. Sí, mira, nosotros nos conocemos en la universidad, teníamos la misma beca católica, o sea que nos tocaba vernos todos los días, estudiábamos carreras diferentes, él ya tenía un año de estar en la universidad, él es un año mayor que yo. Y entonces llegamos a la universidad, teníamos la misma beca y teníamos que trabajar todos los días juntos. Y nuestro trabajo era, que no era trabajo, era un servicio. Nos tocaba ir a misa diario juntos, teníamos horas de adoración al Santísimo juntos, teníamos que estar en los mismos ministerios juntos, servir en todo, limpiar, todo casi que lo hacíamos juntos. Y interesantemente, no éramos como tan amigos que se dijera al inicio, pero te voy a contar algo chistoso. Mi esposo y yo, ambos éramos enfermosos. Y entonces, haciendo el chile así, teníamos como 2 semanas de conocernos y me dice, ¿sabes qué? Vos y yo nos vamos a casar. Ajá, le digo yo, sí. Y en vez de tener un carro, vamos a tener una ambulancia. Y en vez de tener una doméstica, vamos a tener una enfermera. Porque es que vos y yo solo en las mismas vivimos. Nos reímos. Incluso mi esposo estaba estudiando para ser sacerdote. Yo fui su primera y única novia. Ya. Y ni siquiera pensaba en que yo le gustaba o en que no, solo fue un comentario a lo random ahí que salió y nos dio risa y no sé qué. Y miranos aquí, ¿verdad? Con un pitufito de 2 meses. Y entonces la cosa es de que nos hicimos amigos y cuando ya hubo una amistad mucho más cercana, yo le compartía mis cosas, él me compartía sus cosas y yo le empecé a contar, ¿no? Todas las cosas la historia del abuso, pero fíjate que yo no lo contaba como un abuso. Eso es interesante. Yo decía esto que me pasó, que no estuvo bien, pero yo no lo dimensionaba categoría de abuso. Y vale aclarar que para ese entonces yo era estudiante de ciencias políticas, no de psicología. Entonces, obviamente, tampoco no era como que había tanta información, ¿no? Entonces, él conocía todo esto cuando nosotros nos hacemos novios. Incluso cuando él me pidió que fuéramos novios, me citó las cosas que él sabía de mí y me dijo, sabiendo todo esto, yo te quiero preguntar si me permitís ser tu novio. O sea, él fue muy claro, específico, para que yo entendiera que él quería adentrarse en eso, que él quería ser parte de esa aventura, porque así lo veo. Incluso cuando él pide mi mano, bueno, nosotros nos hicimos amigos y fuimos amigos 4 años. Fuimos amigos 4 años y después jalamos 2 años y medio. Y a los 2 años y medio él va a pedir mi mano a mi casa. Y cuando él pide mi mano, él le dice a mi papá, yo estoy consciente que su hija podría no tener hijos y yo quiero casarme con ella y con lo que sea que vaya a pasar. ¿Verdad? Entonces, esta era una historia que se sabía perfectamente y que él estaba dispuesto a navegar en ese barco conmigo y en ese momento todavía no se sentía tan mal la cosa. Pero cuando ya la boda se estaba acercando, yo me sentía muy mal porque es que él se derretía por los niños, especialmente por las niñas. Entonces yo decía, puchica, decía yo. Y aquí porque van saliendo cosas que uno se acuerda, ¿verdad? Sí. Te voy a decir como algo importante. Yo me acuerdo que cuando mi mamá perdió sus hijos, ella utilizaba una frase que a mí me quedó muy marcada y ella decía que la máquina no servía.
Entonces, cuando yo estaba próxima a casarme, yo una vez lo llamé por teléfono llorando y le dije, yo no me puedo casar como porque mi máquina no sirve. Y yo no te puedo dar hijos. Y entonces sentías una culpa bien grande. Un gran peso, una gran responsabilidad que le estaba poniendo a él. Sabiendo que él estaba con esa ilusión. Exactamente, ¿me entendés? Que él ya lo había decidido y yo estaba poniendo cargas y responsabilidades en otra persona. Me acuerdo que me pegó la gran levantada por el teléfono porque mi esposo es bien directo y con mucho amor, pero te dice las cosas a como son y me dice, ¿vos quién te dijo que yo me quiero casar con una máquina? ¿Quién te dijo eso? Y yo, de verdad. Y él me dijo, me quiero casar con vos. Y nosotros vamos a ser fructíferos de otra manera. Y fue como, bueno, pues, démosle viaje. Está bien, no sé qué. Ya, por más que lo pensaba, ya no se lo volvía a decir y estaba en todo ese proceso yo, ¿verdad? Y entonces, pues la cosa es que nos casamos y sabiendo, ¿verdad?, que esto podía pasar, nosotros nunca planificamos de ninguna manera, ni con medicamentos ni de manera natural. Y obviamente, pues, vamos a cumplir 5 años de casados y pasaron 4, menos de 4, en los que, como diría él, pues nada pasaba, ¿no? No salíamos embarazados. Y entonces me acuerdo de que mi esposo, que siempre ha sido muy responsable, él me decía, tengamos pruebas, pues, para que te las hagas de embarazo. Y yo le decía, ¿pero para qué? Y él me decía, ¿acaso que de las relaciones sexuales nacen palos? Y yo le decía, ¿pero para qué? Eso para mí era una tortura, Gabriela. Pero una tortura en silencio. Sí, porque ya no tenía esa apertura de estarle diciendo cosas para que no te estuviera regañando. No, y no tanto eso, fíjate, sino que era como que era un tema que yo había querido dejar muy atrás en mi mente y solo salía en los momentos en los que me tocaba hacerme la bendita prueba. Uh-huh. Pero sin embargo, algo que yo te puedo contar y yo le agradezco a Dios y se lo agradeceré eternamente, que mi matrimonio es una belleza. O sea, mi esposo yo me podría jactar de él 500,000 veces porque es impresionante. O sea, mejor hombre no pude haber escogido, porque yo no creo que Dios te da a la gente, creo que Él te da el discernimiento para escogerlo. Exacto. Entonces, mejor hombre no pude haber escogido y nosotros hemos tenido una comunicación hermosísima y hablamos de las cosas a como son. Entonces, no era que me diera miedo contarle, era que yo estaba harta del tema. Vos querías ya dejar eso ahí, para vos ese tema ya era un tema cerrado, vos ya estabas clara que no ibas a ser mamá. Entonces, ¿cómo te reenfocás una vez que ya estás casada, una vez que ya formas una familia? ¿Cómo te reenfocás? Sí, mira, entonces viene esta parte en la de ser fructíferos de otra manera, para responderte. Y el Señor es muy bueno y nos dio literalmente maneras para poder sentir que éramos fructíferos, pero en esa línea que tenía que ver con la mapaternidad. Con la mapaternidad. Maternidad y paternidad. Yo no creo en solo la maternidad, esto es una mapaternidad. Claro. Y entonces fíjate de que nosotros desde que éramos novios teníamos un ministerio juntos que dábamos charlas a jóvenes y les dábamos el mensaje de la teología del cuerpo, que esto es una enseñanza de San Juan Pablo II que habla de la sexualidad sana y del sexo santo. Entonces hablábamos a los jóvenes sobre esto, hablábamos de la castidad, hablábamos de la importancia de esperar y muchos otros temas que juntos conversábamos en la iglesia. Y a medida que fue pasando el tiempo fuimos hablándole a matrimonios, y aquí viene una parte hermosísima de nuestra historia. Y cuando empezamos a hablarle a matrimonios nos damos cuenta que existen otros matrimonios que no pueden tener hijos. Y ahí se sienten identificados ustedes. Nos sentimos identificados. Solo que habían varias diferencias. Y una de las más grandes era de que la mayor parte de los matrimonios que conocíamos eran matrimonios obsesionados con la idea de tener hijos. Y si bien es cierto, yo era un tema que no tenía tan sanado, sí era un tema al que sabía que no me le quería agregar más peso y más dolor. Obviamente, ¿verdad? Habrán tipos de personas, tanto personas de fe, tanto personas de no de fe, etcétera, etcétera. Pero yo, algo que sí sabía en mi interior era que si yo no iba a tener hijos, tenía una razón de ser. En medio de mis pataletas y de mis berrinches con el Señor, yo sabía que eso tenía un propósito. Y sí que lo tenía en su momento. Y entonces nosotros empezamos a abogar por los matrimonios que no podían tener hijos y enseñarles de que ellos eran una familia, porque nos empezamos a dar cuenta que la gente llorando nos decía, no sé cuándo vamos a ser una familia.
Y mi esposo y yo fuimos una familia desde el momento en el que nos dijimos acepto en el altar. Claro. Éramos una familia de 2. Entonces empezamos a enseñarle esto a los matrimonios, de que ellos ya eran una familia, de que eran una familia hasta con el perrito y el gatito que tenían, eran una familia y no tenían que esperar un hijo para sentirse familia, Sí. para sentirse complementados, porque ellos ya eran una familia. Entonces empezamos a hablar y nos invitaban a otros lugares y a otros lugares, y esto nos llenaba tanto y nos dábamos cuenta de lo fructíferos que estábamos siendo. Y eso a mí fue lo que me permitió sanar, darme cuenta de que habían otras maneras, de que habían otro tipo de hijos que yo podía adoptar. Y después viene una parte muy importante, y es que con los sacerdotes con los que yo trabajo, existe un ministerio que se llama Viñedo de Raquel. Viñedo de Raquel es un retiro de 3 días en el que literalmente, valga la redundancia, nos retiramos y acompañamos a mujeres y hombres que han tenido abortos espontáneos y provocados. Y sanamos juntos la herida del aborto. Y en ese retiro hay un rito muy especial que es una especie como de entrega a Dios de tus hijos y reconocimiento de tus hijos. Les pones un nombre. Reconoces que tenés un hijo en el cielo. Haya sido porque hayas tomado la decisión que hayas tomado. Que literalmente el Señor te dice, hay alguien más aquí que te condene, pues yo tampoco te condeno. Y entonces la gente se siente perdonada por Él y se perdonan ellos mismos, entregan a sus hijos. Y a mi hija, la que me tocaba estar a la par cuando estas mujeres y estos hombres con un símbolo entregaban a sus hijos. Y eso para mí era como que yo era su madrina. Claro. Entonces yo te puedo decir que cuando yo no tenía hijos, cuando no tenía a mi hija, tenía un montón, y tengo un montón de ahijados en el cielo. Porque acompañé a muchas mujeres y a muchos hombres y a doctores y a enfermeros que se arrepentían por haber acompañado a provocar un aborto. Ese es un episodio en la vida de mucha gente que es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Te toma minutos tomar la decisión y después pasar el proceso, pero qué duro es perdonarte a vos mismo, sobre todo, porque Jesús te da el perdón. Pero qué difícil es perdonarse. Qué difícil es perdonarse. Sí, y sabes, incluso a estos retiros, la mayor parte de la gente que va no es gente religiosa. No es gente religiosa. Es gente que ahí se llega a encontrar con una verdad y que se dan cuenta que tienen sus hijos, que son la mamá o el papá de un bebé que está en el cielo. Y te digo esto porque a veces se puede decir como, sí, pero pues esto es que la iglesia anda de loca ahí diciendo todas estas cosas. Pero yo que lo he visto te puedo decir las secuelas tan grandes que esas mujeres y esos hombres viven en su corazón. Por años. Por años. O sea, mi retiro, porque yo lo tuve que vivir. Para poder servir en Viñedo vos tenés que vivir ese retiro. Y yo lo viví para sanar la historia de mi mamá, las pérdidas de mi mamá y lo que eso había generado en mí. Y yo estuve con una señora de 80 años que hasta ese momento se perdonó y aceptó a su hijo y lo entregó. Hasta ese momento. Ver las secuelas a nivel psicológico, a nivel físico. Ver la secuela en el trabajo, ver cómo la persona puede estar autodestruyéndose sin darse cuenta, consumo de sustancias, volverte amargado. Son tantas las secuelas y la gente dice, no, pero yo eso ya lo olvidé, eso ya pasó. Pero realmente que el cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo tiene memoria. Y la cosa es que a mí me tocó dirigir este retiro, me convertí en la dirigente, en la psicóloga que dirigía el retiro, en la que acompañaba emocionalmente a estas personas. Y yo dije, esta es mi misión. Y yo le hice una promesa a Jesús y le dije, si yo no voy a llegar a tener hijos, yo te quiero entregar el dolor por todas estas mujeres y estos hombres que no se han logrado perdonar para que se perdonen. Y para que acepten a su hijo en su corazón y se acuerden de ellos. Y cuando te oren te digan, si le pusieron Juan, te digan, yo te pido por Juan y te agradezco porque está con vos, que lo hagan parte de su familia. Así que si yo no voy a tener hijos, no importa. Yo quiero que este dolor tenga un sentido. Y al principio iba yo sola a servir a Viñedo de Raquel y después mi esposo, porque interesantemente él también tiene una hija en el cielo, su mamá también perdió una hija de manera espontánea. Y él me dijo, yo quiero vivirlo por mi hermana. Entonces él lo vivió y después empezó a servirlo conmigo. Entonces juntos nos convertimos en los padrinos de estos bebés, de estos hijos de Dios que están en el cielo. Y nos llenó de tanto amor, nos llenó tanto
que tenemos un montón de ahijados, un chihuahua que tenemos ahí en el cielo que no es jugando. Y entonces te voy a contar algo. En ese retiro hay un ritual, no lo puedo contar mucho porque el retiro es de sigilo, pero hay un ritual en el que se trabaja con la hemorroísa. Esta mujer que sangraba y sangraba y sangraba, y es la del si tan solo yo tocar el borde de tu manto. Sí, claro, yo recuerdo. Entonces, cada vez que ese ejercicio se hacía, yo pedía permiso para hacerlo. Y yo lloraba enfrente de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y yo le decía, yo soy esa hemorroísa. Porque fíjate que en cada retiro, aunque yo no anduviera con la regla, yo sangraba. Cada retiro, con unos dolores horribles. Entonces yo le lloraba y yo le decía, yo soy la hemorroísa y si tan solo yo tocar el borde de tu manto, esta gente se sanaría, no yo. Esta gente. Y entonces me acuerdo que una vez se acercó una muchacha que estaba en el retiro y me dijo al oído, Julia, me dijo, esto fue el año antepasado, y me dijo, Julia, dice el Señor que un día te va a dar un hijo. Y yo dije en mi cabeza, qué linda la muchacha, ¿verdad? Y la agarré, la abracé, gracias, no sé qué, en mi cabeza, viendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía, yo dije, eso no va a pasar. No dije nada, me lo quedé. Cuando esta muchacha se da cuenta en Instagram que yo estoy embarazada, me escribe y me dijo, ¿te acordás? Y yo sentí que me hicieron así, mira. Sí. Impresionante. La cosa es, Gabriela, de que nosotros de esa manera empezamos a ser fructíferos, ¿verdad? Y las palabras de mi esposo el día que yo le dije que era una máquina tenían sentido, tenía razón. Estábamos siendo fructíferos. En otras áreas. En otras áreas. Pero las cosas seguían estando ahí, el sentir seguía estando ahí, el dolor seguía estando ahí, aunque muy camuflado. Y la manera en la que lo empezamos a sacar fue que, éramos un matrimonio joven, gracias a Dios teníamos ciertas comodidades, empezamos a salir a la calle. Restaurantes diarios, almuerzo, cena, desayuno, hoteles. Nos gustaba andar conociendo los hoteles más caros que no conocíamos para entonces pasarla súper bien y tener mucha adrenalina y los dos juntos éramos uno y no sé qué cosa y aquí no importaba, pues éramos nosotros. Y irnos donde nuestros amigos a jugar videojuegos por horas, 3 de la mañana, juegos de mesa, pasarla súper bien y éramos felices así, felices. Entonces, claro, ¿me entendés? Entre más te llenas la cabeza de cosas, más posibilidades hay de pensar en lo que te duele. Claro. Entonces, nosotros decimos que era como una gratificación instantánea la que estábamos buscando constantemente. Y entonces empezamos como a tratar de lograr aquellas metas que nos habíamos propuesto. Entonces, me acuerdo que para esto que te voy a contar, nosotros vivíamos en una casa de 4 cuartos. Era una casa bien grande. Y nos empezó a dar que cuando abríamos la puerta de la casa, éramos nosotros nada más. Y no entendíamos por qué nos daba una tristeza. Entonces, sentían Netflix, una casa muy vacía. Sí. Netflix, la película, otra película, hasta que nos diera sueño, nos dormíamos y todos los días podía ser lo mismo. Entonces compramos un perrito. Compramos una salchicha, mi Pilar. Y entonces llegó la perrita y ¿cómo empiezo a ver yo que aquí había algo que estaba sanando? O sea, me atrevo a decir que el Señor utilizó a la Pilar Bambita, porque así le decimos, para sanarnos. Esa perrita nos la dieron de 28 días. Lloraba como llora mi pitufito. Y todas las noches mi esposo se levantaba a darle la leche, a chinearla hasta que se durmiera. La chocha. Sacarla a hacer del 1 y del 2. Y hasta que se dormía, él se volvía a dormir. 20 minutos después, ese mismo proceso por 2 semanas. Como que era un bebé. Prueba de fuego para tu esposo, para que vieran la paternidad realmente. Mira, sí. Y entonces yo empecé a ver, ¿me entendés? Como que la perrita para mí estaba siendo muy importante, le había agarrado, los perros y yo, entre más amarrados estuvieran y más largo, mejor, especialmente porque me han mordido un montón y era como los perros y yo no. Entonces, ver, ¿me entendés? Que había un cariño tan grande de mí hacia ella y cómo yo la estaba cuidando. Ojo, no fue que era un reemplazo, no fue que yo la empecé a ver como una hija, no, yo sabía que era un perro. Claro, claro. Pero su presencia sanó mucho en nosotros. Claro. ¿Ya? Entonces,
ella fue creciendo y todo. Después tomamos la decisión de comprar otra salchicha. El mismo cuento, que lloraba y que no sé qué, no sé cuánto, el mismo cuento. Y entonces decimos, esta casa es muy vacía. Y nos decidimos porque nos encantaba, porque ya hemos entendido que tenemos que sentar cabeza. Nos encantaba alquilar casas. Era como ir al mercado de casas y ver cuál nos gustaba ahora y nos mudábamos. O sea, era una experiencia religiosa. Ok, mudarse era el deporte favorito de ustedes. Nos encantaba, así como ver carros. Era ver casas. Entonces queríamos una casa que tuviera piscina. Porque pues éramos nosotros, no sé qué, no sé cuánto, íbamos a ir a los amigos y no sé qué. Eso fue el año pasado. Y entonces en marzo del año pasado encontramos la casa, un townhouse como lo queríamos, la piscina. Tenemos una amiga que su sobrinito dice que nosotros vivíamos en el hotel. O sea, era aquella cosa, ¿me entendés? Bonita. Nos encantaba la experiencia y lo invitábamos y que la gaseosa y que la carne y no sé qué. Y bueno, aquello, ¿verdad? Y nos sentíamos excelentes. O sea, la casa la decoramos como nosotros quisimos, parecía de Pinterest. Vos entrabas y aquello era de como nosotros queríamos y todo, la pintamos con nuestras manos y no sé qué. Era toda una experiencia. Y la cosa es que eso fue en marzo. Y aquí te voy a hacer un paréntesis. En marzo, a mí me escribe un amigo, influencer religioso, y me dice, Julia, me dice, fíjate que están buscando psicólogos católicos para que vayan a estudiar una especialización en Brasil. Una terapia que se llama terapia de integración personal. Y yo le dije, bueno, gracias por el dato, y ni siquiera le conté a mi esposo, porque algo que nosotros habíamos hablado cuando nos casamos es que para nosotros era un no negociable separarnos tanto tiempo. Entonces no le conté porque yo sabía que él me iba a decir que no, y yo tampoco me quería ir por tanto tiempo sin él porque no lo podía llevar. Entonces no le conté. Allá como a la semana y media estábamos desayunando y le digo, mira, fíjate que se me había olvidado decirte. No sé qué pasó que se me ocurrió contarle. Se me había olvidado decirte que Walter, le digo yo, me mandó este mensaje que estaban buscando psicólogos católicos para ir a hacer una especialización a Brasil. Y me invitó. Escribiles, me dijo. Y yo así, me voy a ir a Brasil, vos no podés ir conmigo. Escribiles. ¿A quién le han dicho? Agarré mi celular y en ese momento escribí, buenas, mi nombre es Julia, no sé qué, me dieron su contacto aquí y allá. Las entrevistas generalmente tardan meses. La mía me la hicieron al día siguiente. A las 7 de la mañana yo me estaba preparando para esa entrevista. Me hicieron todas las preguntas y me dijeron, bueno, pues, en 2 semanas te vení. Yo así, nomás. Sí, en 2 semanas te vení. Bueno, me voy a ver, mi pasaporte tenía como 2 años de estar vencido. No había manera que me pudiera ir en 2 semanas. Yo dije, la grande, perdí la oportunidad, ¿verdad? Entonces les cuento y me dicen, no importa, hay algo que nos dice que vos tenés que estar aquí. Te vamos a esperar hasta que vos hagas los trámites de pasaporte. Para ese tiempo, Gabriela, era cuando estaba todo el rollo del parol iniciando y eran las filas kilométricas. Sí. En migración. Sí. Y así me tocó. Yo era como casi que la número 500. Wow. Pero como estaban vendiendo asientos y toda esa onda, entonces me fui adelante, logré sacar el pasaporte a tiempo y me fui en abril del año pasado. Recién habiéndonos pasado a la nueva casa. Estos datos son importantes. La cosa es que me voy a Brasil con una amiga y entonces vivo la terapia, voy a estudiar y me dicen que para poder estudiar tengo que hacer primero la terapia. Que no es que iba a clase ya. Tengo que primero hacer la terapia. Y entonces yo dije, y ahora lo pienso bien arrogante de mi parte, pero si yo ya he trabajado tanto en terapia, yo he trabajado tanto mi historia, ¿qué voy a ir a decirle a esta psicóloga que tengo que trabajar? Porque yo decía, si viajé tanto, tiene que ser algo relevante, ¿sabes? Y entonces vine yo y con el Señor y dije, voy a trabajar la relación con mi mamá. Porque debido a todo esto que te compartí anteriormente, era una relación un poco distorsionada, estaba un poco fracturada. Entonces yo dije, bueno, voy a trabajar esto que yo ya lo había venido trabajando, pero que sentía que todavía no tenía un cierre. Y dije, bueno, tal vez, ¿verdad? Voy a probar. Y entonces llego y le digo a la terapeuta que literalmente, pues eso es lo que quiero trabajar, la relación con mi mamá. Y antes de eso me hicieron una entrevista médica, te hacen una entrevista médica.
Empiezo a contar todos mis desórdenes ginecológicos. Y entonces el doctor se atreve a hacerme la pregunta. Mire, de casualidad, ¿usted ha vivido alguna experiencia de abuso sexual? Yo dije, esto se suponía que yo no lo iba a tocar, ¿verdad? Y le dije que sí, pues con toda la naturalidad del mundo le dije que sí. Y le dije, pero yo creo que esta es una historia ya sanada. Pasó. Llego a la terapia, una terapia de 2 semanas intensiva. Esta terapia no es como la terapia convencional que nosotros conocemos, en donde hay un terapeuta y un paciente que hablan, sino que tiene más una línea del psicoanálisis, la fenomenología. Y entonces resulta de que llego yo y empiezo, ¿no? Acostadita, y entonces se empiezan a tocar un montón de puntos en donde yo tenía que trabajar ciertos aspectos de generaciones pasadas, en donde nos damos cuenta que había un bloqueo de la maternidad que venía no solo desde mi mamá, sino que venía desde todo un linaje de mi familia materna, y que había bastante historia de violencia también. Entonces todo eso, porque a ver, está científicamente comprobado que nosotros sí podemos, no me gusta decir la palabra pasar, porque no es que se lo pasamos, pero sí nosotros en el vientre materno podemos percibir muchas cosas. Esto es cierto. Tanto a nivel espiritual como a nivel psicoemocional. Es cierto. Entonces, me tocó trabajar toda esa parte. Trabajo mi herida de abuso. Se sana gracias a mi Señor Jesús y a la terapia completamente. Entiendo qué era lo que todavía faltaba comprender. Y aquí te voy a contar. Lo que todavía me faltaba comprender era que yo había tenido durante todas estas historias de abuso, mi mente había tenido una distorsión de lo que era el amor. Entonces yo había entendido que amar era igual a daño. Y claro, necesitamos otro podcast pues, para poderte dar más detalles, pero yo había venido por un patrón de relaciones dañinas, de noviazgo, y yo decía, jodido, ¿por qué yo no salgo de este ciclo? Y claro, porque mi mente tenía ese condicionamiento de que amor era igual a daño. Entonces yo necesitaba entender eso. Y claro, ¿por qué para mí era tan difícil con mi esposo? Porque el amor de mi esposo sí es real. Y esa parte de las relaciones con tu esposo, en el que dijiste, hablé con él para poder compartir esto, y que fue muy difícil la parte de las relaciones sexuales, porque era doloroso para vos. ¿Cómo lo transformaste? ¿Cómo le diste la vuelta? Porque estás diciendo que te hacía daño saber que el amor de él sí era real. Bueno, aquí creo que algo importante es que cuando digo que era doloroso, es que era doloroso físicamente. Claro, ¿verdad? Físicamente. Y obviamente tenía una repercusión emocional. Entonces, a ver, yo vivo la terapia, me doy cuenta de todo esto, y cuando yo lo estoy viviendo, yo entiendo y empiezo a hacer afirmaciones. Estando en Brasil, yo creo que el sexo es santo, yo creo que el sexo es bueno, que fue creado con un propósito. Yo sé que mi esposo me ama, porque la psicóloga me dijo algo importante, Julia, y mira qué interesante esto. Lo que pasa, me dijo, es que tu mente, cada vez que vos estás con tu esposo, cree que estás viviendo un abuso. Wow. Y yo no lo había dimensionado de esa manera. O sea, en ese momento yo no lo pensaba así, pero había todo un registro a nivel inconsciente que eso era lo que experimentaba, ¿me entendés? Y por eso obviamente había un dolor físico, a pesar, y quiero hacer esto claro, a pesar de que yo no viví una violación. Como las tal. Secuelas como tal, las secuelas llegaron a ese nivel, porque hubo un ultraje de mi persona. Y entonces, para ya irme a la parte en la que yo regreso, cuando yo termino mi terapia, la última sesión, hay una sesión en la que se llaman como la sesión de los regalos. Y en ese momento yo me doy cuenta que a mí el Señor me quiere regalar la maternidad. Y entonces me acuerdo que me pregunta mi psicóloga, porque estaba con los ojos cerrados, y me pregunta, Julia, ¿qué ves en este momento? Y yo pegué un grito llorando y le dije, me veo embarazada. Soy mamá. Eso fue en el retiro. Sí, en la terapia. En la terapia, sí, perdón. que también es como un retiro. Y entonces la cosa es de que cuando terminamos la terapia, yo me empiezo a dar cuenta que este proceso terapéutico ha tenido muchas sanaciones a nivel físico en varias personas. Daltonismo, cáncer, o sea, cosas bastante fuertes, ¿verdad? Y entonces viene ella y el último día que se despide de mí me dice,
Julia me dijo, ¿te acordarás de mí? Que vos en 3 meses vas a salir embarazada. ¿Adivina qué dije yo? No, hombre, está loca. O sea, a pesar de que yo me había visto, grité, lloré, le dije al Señor gracias porque me viste siendo embarazada, ¿no? ¿Qué? En mi cabeza estaba, ay, pobrecita esta niña, nunca va a poder ser madre. O sea, era una creencia limitante que estaba tan fuerte arraigada. que, exacto, ¿me entendés? Que podía más de lo que mis ojos estaban viendo, de lo que yo estaba percibiendo de todo como lo sanación. que pudieses hacer. Exacto. Y entonces fue como, bueno, ok, me vine, me regresé, le conté a mi esposo, no sé quién, no sé cuánto, y me escuchó y me dijo, bueno, wow, no sé qué, yo la quiero vivir, no sé qué, pasó. Eso es en abril, yo regreso. En junio del año pasado, sé la fecha exacta, un 21 de junio, pues nosotros, ¿verdad? Obviamente ahí se da una relación sexual entre nosotros. La primera. ¿Las sentiste, paréntesis, en esa primera que vas a decir, sentiste que como matrimonio fue diferente después de todo lo que entendiste, lo que pudiste interpretar y darle otro enfoque? Sí. Era la primera porque creo que era que yo estaba sangrando o algo así, entonces obviamente fue mucho tiempo de sangrado y por eso no habíamos podido tener intimidad. Y ese día fue la primera vez en casi 4 años en que yo no experimenté dolor en absoluto. Ni culpa, ni tristeza, ni miedo, ni enojo, nada, nada. Y mi mente dijo, ¿será que puedo quedar embarazada aquí? Lo pensé y dije, no, hasta se lo dije a él, te imaginas, pues no sé qué, nos reímos, pasó el tiempo, ¿verdad? No sé qué, me enfermé, empecé a tener mareos, dolores de cabeza y que me dolía el vientre y me dolía el pecho. ¿Y tu esposo antes o sea, en esa relación, en la primera, después de la hiciste terapia? la terapia, él sabía todo lo que vos entendiste en tu mente? Sí. Vos le contaste todo lo que vos sentías antes y todo lo que sentiste nuevamente. Todito, con lujo de detalle. Es más, hasta él mismo me dijo, esto es diferente. Obvio, ¿me entendés? Porque para él era también un dolor de hacer un extra esfuerzo para que esto todavía fuese mejor, para que yo me pudiera sentir tranquila. Claro. O sea, es que, como te digo, ¿me entendés? La comunicación ha sido tan especial que hasta en ese preciso momento era como, Julia, tranquila, podemos parar, podemos detenernos, habían paradas, nos quedábamos viendo una película, nos quedábamos solamente juntos, etc. Siempre hubo un entendimiento total de esto. Entonces, él también percibe la diferencia. Claro. Y entonces, por eso te digo, nos reímos y todo, y me dijo, Julia me dijo, vos venís siendo otra. O sea, eres te voy a mandar a otro, te va a decir. Y entonces me dijo, vos venís, esto es distinto, esto es distinto. Sí. Y entonces la cosa es de que empezaron todos estos dolores y todo a finales de julio. De enfermedad. De enfermedad. Y mira, Gabriela, yo me inyecté antibióticos. Yo corrí en tacones de más de 10 centímetros en galerías. Yo me fui a bailar de tacones. Yo, o sea, jamás asocié los síntomas a nada y nunca me hice una prueba porque, pobrecita, esta niña nunca va a poder tener. Eso no estaba en tu radar. Para nada. Es más, te voy a contar algo que es fuerte, pero que yo se lo dije a mi esposo. Cuando nosotros todavía no teníamos nuestra hija, yo le decía, yo primero me veo sobreviviendo al cáncer embarazada. Así. O sea, ahora que va a ser el Día de las Madres, yo me acuerdo que yo le decía, yo primero me veo celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, que el Día de las Madres. Así te lo pongo. O sea, no estaba en mi radar, no existía para nada. Ninguna posibilidad. Y la cosa es de que, ¿verdad? Todos estos síntomas y todo, y los doctores y no sé qué, nunca a nadie se le ocurrió decirme que me hiciera una prueba porque yo llegaba con mi estandarte de yo tengo este diagnóstico. O sea, empecé a decir que tenía un diagnóstico porque el diagnóstico estaba en mi cabeza por lo que todos los médicos me dijeron. Eso me recuerda una frase que Paula Andrea comparte siempre que dice, un diagnóstico no es un pronóstico. Correcto, exactamente. Y entonces la cosa es de que un 21 de julio
Un día antes habíamos ido a pegar una bailada al contempo de tacones y todo, pegué una gran cantada ahí hasta con Juan Solórzano y todo. No tenía ganas de vomitar ni nada durante todo esto. Al día siguiente, que fue un domingo, no sé por qué, veníamos de misa y le digo a Donald, a mi esposo, mira, le digo, compremos una prueba de embarazo. Ay, me dice, está vacío el drive-thru de la farmacia. Julia, está llenísima. Bueno, pues vámonos. Nos fuimos. Cuando ya íbamos casi llegando a la casa, me sabes que me voy a regresar. Y se apareció con 2, no con una, con 2. Y la cosa es que llegamos a la casa, ese día íbamos a ir a cenar con mis suegros, ya ellos ya nos estaban esperando en el restaurante, y entonces me hago la prueba, pero aquí te voy a contar algo que es un dato interesante también. Cuando yo me hacía pruebas de embarazo, literalmente yo agarraba la prueba, ponía el pipí, la dejaba en el lavamano, y yo me quedaba en el baño viendo TikTok, viendo no sé qué, podían pasar 20 minutos. No, okay. Me la hacía solo para que dijeran que me la hice. Pues. Entiendo. Yo ya, y me acuerdo que yo siempre decía como, ay, Señor, ¿para qué me hago esto si yo ya sé que esto va a salir negativo? Yo sabía que me la hacía para botarla, pues. Ese día no fue la excepción. Entonces, a pesar de que no estábamos apurados porque íbamos al restaurante, me quedé un buen tiempo viendo TikTok, no sé qué. La cosa es que cuando ya había pasado como 15 minutos, quedo viendo y tenía las 2 rayas. Yo pegué un grito. Donald, ven, no sé qué, no sé cuánto. Me quedó viendo y me dijo, no, esa prueba no sirve. Hácete otra. Esa fue su reacción. Mi grito no era de emoción. Mi grito era de, aquí algo malo está, aquí algo está pasando. ¿Me entendés? Esto no es normal. Esto no es normal. Ese era mi grito. No era como de, oh, no. Entonces me dijo, no sirve, hácete otra. La cosa es que vine, en efecto, me hice la otra. Y para esa sí ya estaba viendo. No habían pasado ni 5 segundos y eso marcó si estaba pegadísima, tenía casi 2 meses. Entonces sale la prueba. Los 2 nos quedamos viendo y nos hemos tirado al suelo a llorar. A llorar. Pero ¿sabes por qué llorábamos, Gabriela? Y qué interesante va a ser cuando mi beba vea este video en su tiempo, ¿verdad? Llorábamos porque estábamos perdiendo la libertad que teníamos. O sea, ya estábamos tan acostumbrados a una vida de negación, de fiesta, de restaurantes, de cosas, para tapar esto, que fue lo primero que se nos vino a la mente. Y en ese momento mi esposo me dijo no. Y me acuerdo que se levantó y se volvió a tirar al suelo y me dijo, vamos a orar, porque esto que estamos sintiendo no es de Dios. Y entonces me acuerdo que yo estaba sentada en la cama, él estaba de rodillas con su cabeza en mi vientre, y empezó a alabar a Dios y a decirle gracias porque estábamos siendo padres, porque esto era un regalo, y pidió perdón por lo que yo había pensado, porque él no fue el que lo pensó, la que lo pensó fui yo. Él no, fui yo. Yo fui la que lo verbalizó. Entonces, en ese momento orábamos y todo, y yo llorando le decía al Señor, Señor, vos conoces tus tiempos, vos sabes lo que querés para nosotros, vos sabes por qué nos has hecho pasar por todo esto. Y en ese momento empezó a crecer una alegría en mí. Me vi, o sea, como que pasó un rollo fotográfico. Me vi en la terapia embarazada, cuando me vi embarazada, me acordé de ese momento de intimidad entre mi esposo y yo, y empecé a ver todo, ¿me entendés? Como una película, y dije, en ese momento me acuerdo que ese fue el momento de sanación, de que se terminó toda la sanación. Porque yo le dije al Señor, gracias Señor, porque yo nací para ser madre. Porque con todo esto que a mí me decían de pobrecita esta niña nunca va a poder ser madre, yo decía, es que yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para ser madre, por eso es que mi cuerpo no lo hace. Yo repetía muchas cosas, ¿me entiendes? Vieras cómo difícil era para mí escuchar niños llorar. Me sofocaban. Yo me iba de los lugares si había niños llorando. Me sofocaba. Y me da tanta vergüenza porque ahora soy mamá, ¿verdad? Y para mí es muy difícil cuando mi hija está llorando. Todavía me cuesta porque pienso, ay, a alguien más lo estoy incomodando. Sí. Y entonces la cosa es de que en ese momento que yo dije, gracias Señor, porque yo nací para ser madre y yo tengo todo dentro de mí para hacerlo, que yo sentí como que algo se desprendió. Literalmente siento que ese fue lo último que faltaba, que yo aceptara mi maternidad.
para entonces que este capítulo se cerrara. O aceptaras lo que pasara también. Exactamente, porque aquí viene la otra parte. Exacto, porque como pudiste haber concretado ese deseo y recibir ese milagro, también no se pudo haber dado. Exactamente, exactamente. Y aquí viene entonces esto. Mi embarazo fue duro, durísimo. Yo pasé en cama 3 meses. Tuve riesgo de aborto. Yo llegaba a vomitar hasta 21, 22 veces al día. Era horrible. ¿Qué no me dio? O sea, me dieron, la doctora dice de que yo era del 2% de sus pacientes, de las cosas que yo experimentaba. Me dio una enfermedad que tenía que ver con el hígado, con la hepatitis. Se me inflamaron las manos y los pies de una manera en la que no se le inflaman normalmente a una persona. Por eso me tuvieron que sacar a la bebé antes de tiempo. Fue un embarazo duro. Y aquí viene lo que conté al principio. Mi embarazo no fue duro solo físicamente, fue emocionalmente. ¿Por qué? Porque mi mamá perdió sus hijos. Porque había un linaje en la familia materna que esto pasaba. ¿Y si me pasaba a mí? ¿Tenías ese temor? Sí. Hasta que un día hablé con un sacerdote y me dijo, Julia, si este embarazo no se llega a concretar, quiero que sepas, me dijo, que vos vas a ser la mamá de un bebé en el cielo. Nunca vas a dejar de ser mamá, aunque este embarazo no se concretara. Y para mí eso fue muy importante porque yo estaba entendiendo ahí que aunque el embarazo no llegara a término, yo iba a reconocer a mi hija todos los días de mi vida porque eso iba a ser mi hija. Claro. Y eso hizo que yo empezara a vivir el embarazo de una manera diferente. Entonces yo todos los días le hablaba, todos los días le decía al Señor, gracias porque hoy está aquí. O sea, mis amigos te dicen, yo empecé a decir que yo no vivía un día a la vez, yo vivía un momento a la vez. Pero cuando llegaron los 8 meses y medio de mi embarazo fue el peor tiempo. Porque ahí fue cuando se le murió su hijo a mi mamá y a mis tías. Entonces yo me acuerdo que llegué donde la ginecóloga y le dije, yo tengo mucho miedo. Y ella es súper linda. O sea, yo recomiendo a mi doctora, la doctora Karen González, a ojos cerrados, porque ella me dio un Doppler para que me lo llevara a mi casa. Entonces, todos los días yo podía oír el corazón de mi bebé. Y ella me decía, 3 veces al día usted mándeme los latidos del corazón y yo le voy a decir si eso está bien o no. O sea, esa mujer se portó conmigo de las maravillas. O sea, fue realmente enviada por Dios. Entonces, todos los días teníamos una rutina con mi esposo. Poníamos el Doppler, escuchábamos el corazón y le decíamos, aquí estás, mi amor, no sé qué, no sé cuánto. Mi esposo todos los jueves que esa niña cumplía semana, le cantaba el feliz cumpleaños. Y celebrábamos cada semana viviendo ese día, viviendo esa semana, viviendo ese momento. El momento. Exactamente. Entonces, te puedo decir genuinamente, Gabriela, que ahora yo la tengo en mis brazos porque podrían decir, claro, porque la tenés, decir eso. Pero te lo digo genuinamente, quienes me conocen saben que si ese embarazo no hubiese llegado a término, sí hubiese sido muy doloroso, pero ya no un trauma. Ya no. Importante ese ya detalle. No. Ya no, porque yo iba a tener una hija en el cielo. Y iba a ser mi hija con quien yo me iba a encontrar. Entonces, aquí viene el hecho, ¿me entendés? De que yo creo firmemente. Porque, bueno, el cuento de la casa te lo cuento porque a los 3 meses la doctora me dice, ustedes se tienen que cambiar de casa porque las gradas son malísimas para vos. Y nos fuimos de la casa de sueños, pues, y nos fuimos a otra más grande y más largo, y para mí era tedioso. Pero yo empecé a ver todas estas cosas como actos de donación. Porque, claro, como hay gente que te dice cosas bonitas, hay gente que te dice cosas feas. Como cuando me decían, ¿y ustedes por cuándo van a hacer una familia? O sea, hubo gente que se atrevió... ¿Y por qué no tienen hijos? Exacto. Hubo gente que se atrevió a preguntarnos en la iglesia, a decirnos que recordáramos que los anticonceptivos eran pecados, asumiendo que esa era la razón por la que no teníamos hijos y no conociendo lo que nosotros estábamos viviendo. Entonces, así como en ese tiempo nos decían esas cosas, ya embarazada me decían, hazla, Julia, todo lo que has tenido que dejar por este embarazo, todo lo que has tenido que sacrificar en este embarazo. Y yo decía, no lo estoy dejando ni lo estoy sacrificando. Claro, me costaba, pero yo sabía en mi interior que yo me estaba donando, que yo me estaba entregando.
Eso era lo que yo estaba haciendo y lo que hago ahorita por mi bebé. Entonces, es bien interesante ver, yo creo firmemente de que mi hija vino a mi vida y a la vida de mi esposo a seguirnos sanando. De verdad que sí. Y yo lo digo nosotros nos reímos con mi esposo y decimos, yo creo que es que el Señor se dio cuenta que sin hijos probablemente íbamos para otro lado, porque estábamos viviendo una vida de apariencia, una vida que no era la vida que nosotros merecíamos tener, porque estábamos obviando muchas cosas, evitando sentir. Y ella vino a transformarnos, o sea, vino mi hija y ¿quién diría? Julia Loredo, casi en cama, creó un negocio estando embarazada. Ahora mi consultorio no solo es mi consultorio, es una clínica con 9 psicólogas y todo eso yo lo hice desde mi cama. Y hoy por hoy son más de 150 personas las que están siendo atendidas terapéuticamente y sanando. Lo hice embarazada, con dolores. Me fui a Brasil a vivir la terapia nuevamente ahora para embarazada y llevé a mi esposo a vivirlo embarazada. Muchas cosas que quizás no embarazada no hubiese hecho, las hice con ella. Ella vino a transformarnos, a seguir ayudándonos, a seguir dándonos pautas para sanar. Y ese era el propósito, a darnos cuenta de que estábamos viviendo una vida de tapar y que ahora, claro, ¿me entiendes? Ahora es difícil porque ya no podemos salir, porque obviamente estamos teniendo cuidado, ¿verdad? Sí, y sí en afecta, estos primeros meses, porque sí. teníamos toda una rutina, ¿no? Claro. Pero saber, ¿me entendés? Que ese es el propósito y por sobre todo tener en mi corazón esa tranquilidad de que yo no me obsesioné, de que yo no le di más peso a mi vida, de que yo no me puse en eso de sí o sí tengo que tener un hijo y someterme a muchos tratamientos. Que ojo, yo respeto a quienes lo hacen. Cada quien vive su historia de una manera diferente. Hay personas que han logrado tener sus hijos a través de los tratamientos. Pero a vos te permitió solamente con ir a la terapia de manera natural quedar embarazada. Correcto, yo no me sometí absolutamente a nada, ni a recuento de óvulos, ni a recuento de esperma, nada, absolutamente nada. Quiere decir que muy en el fondo de cada mujer hay algo ahí que está bloqueando. Sí, fíjate. Puede ser. Y claro, ¿me entendés? Mi historia no va a ser la historia de alguien más. Claro. No te tenés que ir a Brasil. Exactamente, bueno que lo mencioné. No te tenés que ir a Brasil para Es tu historia. Exactamente, es mi historia. Y por eso me gustó empezar diciéndote que vengo con mi vestido floreado, porque este es Julia. Sí. Este es Julia, no soy yo, psicóloga Julia Loredo, diciéndote que lo que yo viví estuvo errado, que no estuvo errado, que estuvo bien, que fue lo correcto. Esta es mi historia. Y ahora, ¿me entendés? Con mi hija siento la libertad y te lo digo con todo mi corazón, porque cosas podrían pasar. Si el día de mañana, porque hay muchos bebés que pueden fallecer, si el día de mañana yo llegara a perder a mi hija, que es algo que en algún momento va a pasar, mi hija va a seguir siendo mi hija exactamente como cuando estaba en el vientre. Y yo firmemente te digo, yo estoy trabajando todos los días para que mi apego con ella sea un apego seguro y sano, porque mi hija no es mía. Y ella va a hacer su vida y ella va a tomar sus decisiones y ella me va a poner sus límites también. Sí. Me va a poner sus límites también. Y mi esposo y yo estamos trabajando lo más duro que se pueda para siempre tener eso presente en mi cabeza, en su cabeza, que ella no es de nosotros, es prestada y nuestra misión y nuestro trabajo es guiarla, enseñarla, informarle y que luego van a ser sus decisiones las que ella va a tomar. Exactamente. Y pues... ¿Cómo una persona que se ha preparado en la parte de la psicología y con su especialidad entiende en su cabeza que una terapia de esa forma funciona y no lo que has estado acostumbrada? ¿De qué forma te voló el cerebro, como dicen? Porque, por ejemplo, yo cuando grabé con la doctora Paula Andrea, me decía ella, yo hice una terapia, no me acuerdo, pero fue una terapia fuera de lo común que ella le ayudó a transformar. Entonces hay cosas que vos venís experimentando que están fuera de la caja y que te hacen, como dice Waze, recalcular, ¿verdad? El camino, literalmente. Entonces vos como profesional, pero acá, o sea, y versus esta experiencia,
¿cuál es tu resumen de todo esto? O sea, ¿cómo lo integras y cómo lo comprendes cuando a vos, como decía, en la carrera te enseñan esto y que no tenés que hacer esto, pero yo hago esto? Yo creo que eso va en cada experiencia, Sí. muy individual. Mira, para mí fue todo un reto, porque nosotros estamos acostumbrados, como te decía, a la terapia convencional. Sí. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque si bien es cierto, soy Julia Loredo, pues me están viendo también otros colegas, ¿verdad? Claro. La terapia que yo fui a vivir no es una pseudociencia. No tiene nada que ver con constelaciones familiares, no tiene nada que ver con Reiki, no tiene nada que ver con estas otras corrientes que yo, Julia, las respeto. Quien las quiera tomar está bien. Cada quien al final decide qué es lo que mejor le funciona, Exacto. etcétera. Yo, Julia Loredo Zúñiga, como psicóloga, no las recomiendo. Yo, como psicóloga. Pero cada quien, ¿verdad?, toma sus decisiones. La cosa es de que cuando yo iba a ir a hacer la terapia de integración personal, yo estudié. Yo me tomé un tiempo para informarme de qué era lo que era, qué hacían, qué onda, ¿verdad? Y encontré todas sus bases científicas, toditas. No me iba a ir... Fue un viaje traumático porque fueron horas. Porque tenía espacios entre países hasta de 10 horas. Qué cansado. Entonces fue muy cansado. Entonces yo no iba a ir a hacer ese viaje sabiendo que era algo que más bien iba a traerme peor. ¿Okay? Claro, Eso es por algo bien supuesto. importante. Entonces yo hice todos los estudios, vi cuáles eran todas las bases científicas, me tomé el tiempo para preguntarle a las personas adecuadas, tuve entrevistas para que me contaran cómo funcionaba el proceso terapéutico y por eso tomé la decisión de hacerlo. Que en teoría, vos me contabas anteriormente, es algo que se trabaja a nivel consciente, pero también con el subconsciente. Correcto. Pero estás consciente siempre. Exactamente. No es como que vas a un proceso de hipnosis en el que no te acordás, en el que juegan con tu inconsciente, para nada. Yo estaba totalmente consciente que si yo me quería levantar de ahí y decir, nos vemos porque esto no me gusta, yo me voy. Claro. Estaba totalmente consciente y en control de lo que estaba pasando de mi vida y de lo que yo decidía compartir y lo que no. Claro. Entonces, como te digo, yo me informé. Yo me informé para poder hacerlo. Y entonces, con tu pregunta, yo algo que aprendí con esta terapia de integración personal es que nosotros estamos en Latinoamérica y la corriente cognitiva conductual, que es como la que más conocemos, es eso, la que más conocemos aquí. Sí. No quiere decir que otra sea mala. No quiere decir de que me tengo que divorciar de los otros enfoques, porque existen muchos otros enfoques. Lo que pasa es que nosotros estamos más con esta línea, la racional emotiva, la cognitiva conductual, las de aceptación y compromiso, son las que más conocemos, que se les llaman las terapias de tercera generación o la oleada de tercera generación. Entonces, es lo que nosotros conocemos aquí, pero en Sudamérica funciona de otra manera. Es más, son poquísimos los consultorios en los que el psicólogo tiene como un enfoque cognitivo-conductual. Poquísimos. Hasta pues te quedan viendo así como que... no estás actualizado. Ese será su rollo, ¿verdad? Porque Sí. la terapia cognitiva-conductual es muy buena, es efectivísima. Yo, Julia, la trabajo. Pero yo sentía que yo me quedaba corta, ¿sabes? Yo te podría decir que lo que yo sentía era como que con todo lo que yo había trabajado, pues fueron años de terapia. O sea, yo recibo terapia desde que casi que tengo... Desde que soy adolescente. No, mentira. A ver, como 18, que ya medio fui como cayendo en razón, a pesar de que no era estudiante de psicología. Me iba, era súper rebelde, me iba de los procesos, pero lo hacía. Entonces, de que me perdí lo que te estaba diciendo. ¿Cómo lo integraste? Sí. Perfecto. Entonces la cosa es de que yo, Julia, ¿me entendés? Vine y comprendí de que para mí eso era lo que yo quería probar en ese momento y de que no porque yo lo había vivido se lo iba a recomendar a alguien más, como mis pacientes, por ejemplo. Les podía contar como profesional, les podía contar lo que yo había vivido, la experiencia que había tenido, si era algo que les llamaba la atención, con mucho gusto yo les podía dar la información. Incluso ahorita tengo pacientes que están viviendo la terapia de integración personal en línea porque ya se puede y es exactamente lo mismo. No necesitas viajar a Brasil. Entonces, ¿cómo lo integré? Tomé eso que yo aprendí
para ser más consciente, para ser más empática, para entender mejor la realidad de mis pacientes. Claro. Porque lo que yo sentía, y eso era lo que te estaba diciendo, es que la terapia cognitiva conductual había trabajado ciertas áreas de mi vida, pero yo experimentaba como que todavía me ponían la mano y había algo que no me dejaba avanzar. Uh-huh. Y hasta que la trabajé a nivel inconsciente, consciente, pude hacer ese cierre. Entonces, es eso, darte la oportunidad de llevar el proceso con el que vos te sentís a gusto. Y si sentís que hay algo que todavía no, poder buscar otra manera. Yo, psicóloga Julia Loredo, recomiendo que sean terapias basadas en evidencia, terapias basadas en evidencia científica, pero vuelvo a repetir, cada quien toma su decisión. Claro, por supuesto. Pero yo creo que a mí lo que me ayudó muchísimo fue esa sed de más. Fue esa sed de completar, de no terminar, porque uno nunca termina de sanarse. Yo le digo a mis pacientes, usted no va a quedar filoso como cuchillo de mesa. Y yo sé que yo tampoco, que siempre vamos a tener cosas que trabajar. Pero yo sí sabía en el fondo de mi corazón que había algo que todavía no me permitía avanzar. Y era eso. Era darle cierre a mi historia con mi mamá, que tenía que ver con mi historia de abuso. Terminar de sanarla de una vez por todas. Aceptar cómo yo era una persona sexuada, digna de ser amada, que el sexo era algo santo, sagrado, bueno y que tenía una razón de ser para el ser humano. Integrar todo eso y por fin arrancarme de mi cabeza el ay, pobrecita, claro, nunca va a poder tener un hijo. Porque, y con esto trato de cerrar, porque sí es cierto que yo no iba a poder tal vez tener un hijo físicamente, pero antes de yo tener a mi beba, yo ya tenía un montón de hijos espirituales más. Claro. Toda la gente a la que yo había decidido acompañar y como dijo mi esposo, de dar frutos. Entonces lo que esos médicos dijeron era mentira, porque yo ya era madre desde antes. Entonces entender todo eso e integrarlo a mi vida es lo que me ha dado la libertad y la sanación para lo que venga. Qué alegre, qué alegre. Me hace muy feliz escuchar tu historia. Sin embargo, cuando ya sabes que estás embarazada y van a ser papá, comienzan a sentir también un luto. Contame esa parte para finalizar la historia. Sí, empezamos a sentir un luto, ese duelo de que muchas cosas estaban perdiéndose. Y gracias que me preguntas esto porque yo sé que también en algún momento lo vas a ver, mi hija. Se lo vamos a enseñar cuando pueda ver estos videos. Va a ser bien borroso ya en comparación a cómo va a estar el HD en esos tiempos. Pero lo va a ver. Y esto tiene mucho que ver. Lo que yo pensé ese día, que yo me di cuenta que estaba embarazada, es producto de lo malos que podemos ser como sociedad. Y de cómo hemos llegado a ver la maternidad como un problema. Porque todo esto era eso. El hecho de escuchar tanta gente diciéndote, uy, perdiste ya tu juventud, o perdiste ya tu trabajo, o ya no vas a poder hacer así, o ya no vas a poder hacer lo otro. Entonces, claro, hay un bombardeo de cosas que, puchica, puede ser Sigmund Freud de eminencia como psicóloga, pero lo que a veces te dicen cuando es constante, te cala, claro, te cala. Sí. Entonces yo escuché tantas cosas, como había gente que me decía, como te digo, muchas cosas buenas, había gente que me decía estas cosas y yo decía, ya no voy a poder ir a mi consultorio porque yo quiero ser una madre presente, porque qué barbaridad, ni quiera Dios si sos la madre que trabaja, sos una desamorada, no te importa tu hijo y lo dejas ahí tirado y que te lo críe alguien más. O sea, te dicen tantas cosas que a uno le da miedo. Claro. Y aquí viene esta parte del duelo. Ese duelo que nosotros estábamos experimentando y que todavía seguimos experimentando, es eso de que perdimos la libertad, es eso de que incluso el miedo de que entonces como matrimonio ya no nos comunicamos tal vez como antes. No porque no tengamos una comunicación, sino porque cuando yo estoy dormida, él está despierto con mi hija. Cuando él está dormido, yo estoy despierta con mi hija. Y si los dos estamos despiertos, estamos muy cansados. Y ya quizás ya no es como antes. Y eso es normal. Sí, apenas, o sea, estamos hablando que tiene 2 meses. Exacto. Te estás como acomodando. Cuando vean,
ya se acomodaron, ya se reintegraron en una nueva filosofía, en un nuevo, se reenfocaron, pudieron hacer una rutina nueva integrando a la bebé. Y esa parte que vos también me contabas anteriormente, que también había un luto porque ustedes dirigían un ministerio. Sí. Ustedes estaban a la cabeza de gente que o había perdido un bebé o no podían tener un bebé y ustedes, ¿y ahora qué? Mira, Gabriela, es cierto. Ese duelo es bien fuerte porque no es lo mismo que venga una pareja que no tiene hijos a decirte estamos con vos, a que venga una pareja que no podía tener hijos, que te lo diga y ahora lo tiene. Cuando a nosotros se nos acercaban parejas que habían pasado por lo mismo y que ya tenían sus hijos, qué lindo, gracias, pero nosotros decíamos sí, pero ya lo tienen. No tiene peso lo que ellos me digan. Exacto. Ya no funciona de la misma manera. Claro. Porque ya lo tiene. El humano piensa así, ¿me entiendes? Sí. Uno dice como, sí, pues, qué bien que nos entiende, pero a ellos ya se le hizo. Entonces, para nosotros ha sido muy duro saber que ya no podemos tener el mismo impacto que teníamos antes. Pero fíjate que ahorita que te lo estoy diciendo, veo que también es una mentira. Porque ahora que yo me pongo y digo, si fuera yo, Julia, la de hace un año, que estuviera viendo a Juana Méndez, pues por inventar un nombre, en el podcast 180 con Gabriela Benedida, hablando de todo esto que yo estoy hablando, probablemente hubiese pensado muy distinto. Porque creo yo de que lo que yo estoy compartiendo da pautas a entender de que sí es cierto que ahora tengo una hija, pero eso no quita, o sea, eso no viene no borra todo lo vivido. Exacto, no borra el sufrimiento que yo viví, no borra el miedo que yo sentí, no borra el sentirme que realmente era una máquina descompuesta. Renunciar a esa probabilidad en el futuro siempre lo hiciste. Exactamente, ¿me entiendes? No es que eso ya quedó tapado y no, nunca pasé jamás ni nunca. Esa es mi historia. Y para mí estar aquí sentada es como eso, es como agarrarla como un estandarte y decir, ¿sabes qué? No sé qué es lo que te va a tocar. Yo no sé si vas a poder tener un hijo o vas a poder tener una hija, no lo sé. Lo que sí sé es que vos ya naciste para ser madre, vos ya naciste para ser padre, tenés posibilidades de dar frutos de otra manera. Y una cosa es sentir dolor y otra cosa es elegir sufrir. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo puedo decir eso, ¿me entiendes? De que no es que tu vida se perdió, no es que no tenés un propósito, no es que no tenés una misión. Es que tu misión se redirige. Hay que buscar por dónde me tengo que ir yo. A nosotros nos costó y logramos encontrar esto que yo te estoy compartiendo. Ahora se redirecciona a nuestra hija, pero no quiere decir que, porque ahora tenemos una hija fisiológicamente hablando, no vamos a dar frutos de otra manera. Seguimos teniendo el mismo llamado de dar frutos porque el día de mañana nuestra hija podría no estar y seguiríamos teniendo el llamado a dar frutos. Entonces, creo yo, ¿me entendés? De quedarte encerrado buscando la manera de sí o sí tener a toda costa un hijo podría hacerte más infeliz de lo que podría hacerte feliz. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Gracias, Julia. Gracias, Julia. Me encantó tu historia. Sin duda, yo espero, en el nombre de Dios, que sea de mucha bendición para todas las personas que la vean. Como decías vos, no significa que como vos lo viviste, alguien más lo tenga que repetir. Sin embargo, recuerden que estos contenidos son grabados con el enfoque de motivarlos, de llenarlos de fe, de encontrar sus propósitos de vida y que sume, ¿verdad?, a su vida. Si hay algo que esto les pueda sumar, tómenlo. Si hay algo que no les pueda sumar, bueno, lo hacen a un lado. Si creen que el podcast le puede ayudar a alguien, lo puede motivar, lo puede llenar de fe, van y lo comparten. Recuerden que va a estar disponible en Spotify y en YouTube y agradecerte por haber estado aquí. A vos. Bueno, amigos, nos vemos en un próximo episodio de 180 Podcast.